Bienvenidos a nuestro segmento de salud y desarrollo personal. Hoy nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Ricardo Robles. Él es traumatólogo de Hospité en Puerto Vallarta. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Switch. Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme a platicar con ustedes. Pues un gusto porque, bueno, sabemos que nuestros huesos es nuestro sustento, lo que nos sostiene. Y definitivamente son muy importantes. Hoy vamos a hablar del tema de la infiltración y vamos a empezar, doctor, porque nos explique qué es una infiltración. Bueno, una infiltración es el término para decir aplicar un medicamento o una sustancia a través de una inyección, básicamente, ¿no? Dentro de la infiltración hay varios tipos de infiltraciones. Desde una anestesia ya es una infiltración, pero en traumatología se conoce o se habla mucho de infiltraciones, de que me infiltraron la rodilla, el codo, y las infiltraciones en sí es la aplicación de un medicamento o algún biológico, una sustancia, pues, para mejorar un síntoma de alguna lesión. Pueden ser lesiones agudas, así a lo mejor una lesión tendinosa, o lesiones crónicas, como lo más común, un desgaste articular. Entonces, realmente la infiltración es poner un sitio doloroso, lo más común, articulación, músculo, tendón, un medicamento o alguna sustancia para aliviar síntomas. Ok, suponemos que esto debe ser pues un procedimiento muy delicado, que no cualquiera puede hacerlo y que definitivamente es función de un traumatólogo. Sí, claro, puede ser un traumatólogo, a veces también los reumatólogos o los anestesiólogos. Generalmente son médicos especialistas los que están realmente calificados para hacer este tipo de infiltraciones en el área de la cuestión de huesos o traumatología, ¿no? Okay. Sí, es muy importante porque aunque es un procedimiento rápido, es un procedimiento invasivo. Estás poniendo un medicamento o estás entrando a una zona a través de una inyección, entonces sí hay que hacerlo con todas las medidas de limpieza. Este Perdón, las medidas procedimiento, de limpieza que es asepsia, que sea de preferencia en un consultorio y que también antes de que te apliquen alguna infiltración, pues investigues de qué es lo que se habla mucho de las terapias biológicas, de plasma rico en plaquetas o células madre. En traumatología se utilizaba mucho el ácido hialurónico o viscosuplementación para desgastes de rodilla o desgastes de cadera, y también la infiltración con medicamentos como el corticoide, que es lo más común, a veces la gente lo... Perdón, no te escuché. sí, está muy bien. Parece ser que tenemos poquito problema con el internet. Doctor, dígame algo, ¿por qué le interesó este tema? ¿Cuál ha sido ¿Sí me como a lo mejor la escuchas? situación que se pudiera estar dando? Sí, doctor, sí lo escuchamos y seguimos al aire. ¿Cuál pudiera ser la situación que se pudiera estar Creo que no se suscitando? está escuchando. Sí, sí lo escuchamos, doctor. ¿Cuál pudiera ser la situación que se pudiera estar dando con las infiltraciones? ¿Por qué le parece un tema importante? Sí. Bueno, es un tema importante porque en la actualidad alguna intervención y en algunos casos sus padecimientos requieren algún procedimiento quirúrgico. Entonces, también la gente a veces busca la manera de evitar una cirugía
por también varias cuestiones, complicaciones, todo lo que implica un evento quirúrgico y a veces pues los costos de un procedimiento quirúrgico. Entonces se busca la manera de tratar de evitar una cirugía. Yo no estoy en contra de los procedimientos quirúrgicos, al contrario, soy un cirujano ortopédico, ortopedista, entonces sí es muy importante evaluar al paciente para ver si él es candidato a este tipo de terapias. Y en muchas ocasiones, muchos padecimientos se alivian los síntomas con una infiltración. Es una alternativa, vaya, a tratar a una enfermedad articular o muscular o tendinosa sin ser tan invasivos, ¿no? Entonces es una opción que el paciente a veces busca cuando a lo mejor pues su problema no es, requiere cirugía o también buscar una alternativa distinta al procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante, pero también porque ha aumentado mucho el uso de a veces infiltraciones que se pueden abusar de otros medicamentos o que les inyecten cosas que no son. Entonces sí es muy importante hablar de este tipo de temas. Doctor, me imagino que esto es muy esperanzador para quienes en algún momento sufrimos de alguna lesión, ya sea de rodillas, de hombro, a lo mejor de cadera. Es un proceso novedoso y como usted lo explica, que tiene muchos beneficios. Nos evita de entrada pues el riesgo de una cirugía, ¿no? Lo invasivo y lo traumático pues de una cirugía. Sí, claro, sobre todo la terapia de infiltraciones con biológicos, que es lo más común, el plasma rico en plaquetas o las células madres, pues vino a revolucionar algunas cuestiones, sobre todo en especialidades también como la cosmetología o la medicina estética, pero también en el área de la medicina regenerativa. Entonces, todo esto va evolucionando y se van haciendo cada vez más estudios en lo que, para comparar ciertas infiltraciones que con anterioridad se usaban a este tipo de terapias y se ha visto unos buenos resultados, ¿no? Pacientes que a lo mejor eh, ya no podían caminar por el dolor, se colocan este tipo de infiltraciones y mejoran mucho sus síntomas por mucho tiempo y a veces hasta un año, 2 años están sin problema y la ventaja es de que evitas que estén tomando medicamentos, que también los medicamentos son una alternativa buena, pero a veces también puede tener sus complicaciones o efectos secundarios, es cansado para el paciente estar tomando medicamentos para una lesión sobre todo crónica como el desgaste, entonces las infiltraciones son una alternativa que son vaya, muy buenas para el paciente posteriormente también se evalúa si el paciente mejoró, pues puede seguir aplicando cierto tipo de infiltraciones y así evitar a lo mejor una cirugía. En tiempo de comparación, más bien en comparación del tiempo de recuperación de una cirugía, por ejemplo, a una infiltración, me imagino que es mucho más rápido todo, desde la aplicación hasta el tiempo de recuperación. Sí, claro, las infiltraciones normalmente es un procedimiento ambulatorio, es decir, que se hace en el consultorio, el mismo día el paciente se recupera y se puede ir caminando a ciertas restricciones de reposo, 1 o 2 días para que no aumente o duela la zona que se inyectó, que se infiltró. Pero a diferencia de una cirugía, por ejemplo, de una limpieza articular para el desgaste no tan severo o reparación de algún menisco o ligamento, pues son de un mes, mes y medio, y ya un reemplazo articular, una prótesis de rodilla, cadera, hasta un tobillo, pues son cirugías de recuperación de hasta 3, 4 meses, ¿no? Más o menos. Entonces, son diferentes tipos de tratamientos que están indicados para ciertos casos, pero sí es un procedimiento mucho más seguro y menos costoso también y que responden bien. Hay filtraciones que se pueden hacer en la columna para hernias de disco que a lo mejor responderían bien antes de un procedimiento quirúrgico para aliviar los síntomas. Es una maravilla y eso les puede ayudar muchísimo. Y en cuestión de costos, doctor, ¿también hay más beneficios? Claro, sí, una cirugía depende mucho también del tipo de cirugía, pero
pues la cirugía andan alrededor de, hablando de una prótesis de rodilla, pues hasta 80,000 pesos, 100,000 pesos, un procedimiento de este tipo, ¿no? Si no se cuenta con los seguros de gastos médicos. Son cirugías por los materiales que implican un costo alto para a veces una inversión fuerte para el paciente. Y una infiltración varía mucho. Si es una infiltración con un corticoide, puede, te puede costar alrededor de 2,000, 2,500 pesos. Una infiltración de plasma, el tratamiento completo anda oscilando alrededor de 7,000, 8,000 pesos, más o menos. Y las infiltraciones también, por ejemplo, con viscosuplementación, son alrededor de 10,000 pesos. Entonces, si lo comparamos con el gasto, la inversión de una cirugía, pues sí es mucho más económico, ¿no? Y repito nuevamente, esto es muy importante, evaluar al paciente para ver si es candidato, porque también si un paciente que tiene una lesión que requiere una intervención quirúrgica, pues a veces no vale la pena hacer una infiltración que no, a lo mejor no va a tener un buen pronóstico o los buenos resultados. Entonces, tampoco se trata de hacer gastar a un paciente nada más para evitar una cirugía, ¿no? Si hay, para cada traumatólogo, en cada especialidad también tiene ciertos parámetros, dependiendo de la evaluación clínica, los estudios y el padecimiento, se decide por el tratamiento, ¿no? Se indica el tratamiento. En general, ¿qué características debe tener un candidato para ser pues ahora sí que poder acceder a este tipo de procedimientos? Realmente no hay ninguna contraindicación. Si acaso la contraindicación para no ponerte una infiltración es que en ese momento estés cursando con alguna infección en la zona donde tengas la lesión, alguna infección de la piel, porque como es una inyección, aunque tú limpies, puedes meter unas bacterias o virus a la articulación, al tendón y causar una infección grave, ¿no? Una complicación. Realmente esa es la única eh, Impedimento, ¿no? El único obstáculo. quizás también el miedo a las inyecciones. Hay gente que no tolera y sí ha pasado. Entonces también poner una balanza a eso, porque si el paciente se pone mal, hay pacientes que se les baja la presión, pueden tener bradicardia, se les baja, o taquicardias, dependiendo, entonces puede ser peligroso. Si el paciente dice que no, pues no. Hay opciones de hacer infiltraciones bajo sedación, pero eso ya implica también tener una vía intravenosa, poner medicamentos, y es más complejo, ¿no? Entonces, realmente serían las únicas contraindicaciones, pensando en también que hubiera algún golpe y no has descartado una fractura, lo ideal es no infiltrar esa zona, porque hay que ver que el hueso no esté fracturado, porque a veces la infiltración calma el dolor y el paciente pues camina o mueve, entonces ya no está sanando bien la fractura. Entonces hay que descartar eso, y eso es muy sencillo con una valoración, ¿no? Si te golpeaste y dices, me voy a infiltrar, no, mejor espera de que te revisen, y a lo mejor necesitas una radiografía para descartar eso, ¿sí? Doctor, aparte del pinchazo, Y bueno, ¿el perdón, líquido duele? sí, perdón, decía también, hice un paréntesis, hay personas que son alérgicas a ciertos medicamentos, entonces alguna alergia conocida, pues eso sería una contraindicación. El pinchazo normalmente sí duele, pero generalmente se mezcla con algún anestésico. Las zonas articulares, por ejemplo, no duelen tanto. Ahí también tenemos las técnicas para infiltrar y que no sea tan doloroso, y se puede poner algo de anestesia local, algún ungüento tópico también para entumir la piel, y alguna mezclado con algún anestésico, dependiendo la técnica que se vaya a usar y el medicamento que se vaya a aplicar, se pueden mezclar en algunas ocasiones con anestésico para que no duela tanto. En algunos, por ejemplo, los biológicos, el plasma normalmente no se mezcla con anestésico porque afecta un poquito al efecto de acción de los factores de crecimiento, pero es un dolor momentáneo, temporal, como aplicar una inyección, no es algo muy, muy severo. Las edades en las que se puede aplicar las infiltraciones, doctor. Realmente cualquier edad, sobre todo mayores de edad. Yo recomiendo a los niños no someterlos a infiltraciones, no es lo recomendable. Generalmente las infiltraciones son para padecimientos pacientes ya adultos, generalmente son lesiones crónicas, tendinosas, algunos en agudo, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que necesitan
alguna competencia o algo, se puede infiltrar, pero eso es bajo una supervisión médica para que no se vaya a agravar la lesión. Pero yo a niños no recomiendo infiltrar, a menos que sea alguna anestesia para realizar algún procedimiento, quitar algún quistecito, algo, pues ahí se tiene que infiltrar por la anestesia, pero normalmente las infiltraciones para adultos, sí, de preferencia. Me llamó la atención, doctor, que mencionó algo sobre no exagerar la aplicación de estas infiltraciones, dado que ya se ha también enfocado en la cosmetología o en el área de la belleza, como plasma, ácido hialurónico, células madre. ¿Qué puede decir al respecto, doctor? Mire, de ese apartado, la verdad yo no soy el experto en eso. Sería muy difícil yo hablarle de a lo mejor de complicaciones en ese sentido. Yo me refería un poquito también al uso, sobre todo, de los corticoides, que si se utilizan en abuso más de 4 veces en un periodo de un año, pueden generar problemas con calcificaciones en algún tendón, en alguna zona articular. Ese tipo de infiltraciones sí también se tienen que monitorizar para no ocasionar un problema después. En cuanto a lo del plasma y eso, realmente el plasma es sangre del mismo cuerpo, entonces el riesgo o el efecto secundario o un efecto adverso es mínimo. Quizás la infección, si no se hace con cuidado, si no se utilizan materiales estériles, pues sí puede ocasionar algún. En el área de la traumatología, pues lo peor que puede pasar es si no responde bien al tratamiento, es que no mejore el paciente con las terapias biológicas y se requiere hacer un poco más invasivo. Pero básicamente nada más de eso. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Amigos, esperamos que esta información, que aunque breve, pero la verdad con mucha esperanza, si usted ha tenido un dolor, un padecimiento por miedo a la cirugía, por lo costoso, por las razones que usted tenga, aquí creo que tenemos un procedimiento muy esperanzador para no estar viviendo con ese dolor crónico que muchas personas a veces se vuelve ya parte de su vida ese dolor o esa lesión. Y nos da muchísimo gusto que el doctor Ricardo Robles nos esté compartiendo hoy este tema. Vamos a agregar en comentarios el link de un video en el que viene también una explicación muy amplia. Y pues no sé, doctor, si faltara algo que le gustara compartir o agregar antes de despedirnos. No, pues nada más es si realmente un paciente cree que pueda ser candidato a esto, yo mi sugerencia es que busque un especialista, sobre todo en el área articular y muscular, a un traumatólogo y un ortopedista, ¿no? Para ver si es candidato. Es muy importante acudir a la consulta y el traumatólogo va a decidir si requiere algún estudio y si es candidato para hacerse este tipo de terapias, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Robles, especialista traumatólogo en Hospitén, Puerto Vallarta. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible esta transmisión. Nos despedimos a través de Radio Switch. Gracias, doctor. Nos vemos.